Una investigación exhaustiva y seria de los asuntos de política pública y gobernanza del país se analizan desde el observatorio. Porque los temas de impacto ya están bajo la lupa y los analizamos desde el observatorio. Saludos y bienvenidos a un nuevo programa desde el Observatorio. Les saluda la doctora Jennifer Castellanos Barreto, ayudante del director del Observatorio Sociedad, Gobernanza y Políticas Públicas de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico. Como todas las semanas, para mí es un gusto saludar a todas las personas quienes se conectan a esta hora a través de Católica Radio y por supuesto a todos los que ven o escuchan la retransmisión por alguno de los programas de nuestra querida universidad. Como es de costumbre, nos acompaña nuestro coanfitrión, el doctor Hernán Vera Rodríguez, director del Observatorio. Doctor, bienvenido a un nuevo programa. Saludos Jennifer y saludos a la audiencia y sobre todo a los presentes aquí, ¿verdad? Que tenemos un grupo de estudiantes del programa graduado de Administración Pública y vamos a estar discutiendo un tema interesantísimo, el cual presentaremos más adelante con usted. Claro que sí. Y bueno, doctor, para contarles a la audiencia de qué se trata el programa de hoy, cuéntenos a quiénes tenemos de invitados y, por supuesto, qué estaremos abordando en el programa. Sí, primeramente, hoy vamos a discutir el libro, ¿verdad?, de los desafíos a la esperanza, propuestas de la Pontificia Universidad Católica para una nueva gobernanza. Como recordarán, esta es una obra en la cual la Pontificia Universidad Católica prepara una serie de propuestas para el gobierno, el nuevo gobierno. Fue un libro que se termina en el noviembre antes de las elecciones generales y se presenta, ¿verdad? No sabíamos quién iba a ganar, quién iban a ser representantes, quién iba a ser gobernador, alcalde, y se le presentan esta serie de propuestas. Interesantemente, pues, el libro se convierte también en una obra didáctica, ¿verdad? Se usa para los cursos, así que tenemos la feliz noticia de que el doctor Jaime Vélez, de nuestro programa de Administración Pública, pues en el curso de Teoría de la Administración Pública, discute o sus estudiantes analizan y preparan una presentación sobre distintos capítulos del libro. Así que tenemos hoy entonces tres participantes, ¿verdad? Tenemos a la joven Waleska Rosario. Waleska es de Sabana Grande, tiene 23 años, se forma en las escuelas públicas de Sabana Grande, tiene un bachillerato en Ciencias de la Salud en Tecnología Cardiovascular de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico. Este es su primer semestre en nuestro programa graduado de Administración Pública. Y llega, ¿verdad?, a este programa por una preocupación. Fíjate, es interesante cómo la gente joven se preocupa, en este caso, con los problemas de la administración local. Así que, pues, Waleska le toca el capítulo 3 del libro sobre los sistemas de salud. También tenemos al joven Luis Castillo. Luis Castillo es de Mayagüez, pero reside en Ponce, lleva 6 años trabajando en una empresa privada de privatización de los residenciales públicos. Así que es el coordinador de seguridad de esa industria y este es su primer semestre también en el programa de Administración Pública. Él tiene a su cargo el capítulo 3 de la pobreza en Puerto Rico. En el segundo segmento, pues tendremos a la joven Caridad Rodríguez. Caridad es de Mayagüez, vive en San Juan, trabaja en Atorrey y hoy está en Ponce acá en el programa, así que le agradecemos. Ella recorre toda la isla. Muchísimo. Tiene un bachillerato en Ciencias Sociales con un minor en Educación y Relaciones Internacionales de la Universidad de Puerto Rico en Mayagüez y un Juris Doctor de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico. Está en su segundo año de la maestría y llega al programa de Administración Pública por el área de Derecho, ¿verdad? Tenía este interés en cursar estudios de Derecho, lo cual después termina. Ella va a discutirnos quizás en el segundo segmento del programa el capítulo 2 del libro de los desafíos a la esperanza de los temas de fiscalización, auditoría y participación ciudadana. Así que bienvenidos, compañeros, a todos. Bienvenidos. Muchas gracias. Es un placer tenerlos porque para la audiencia y para ustedes que nos acompañan el día de hoy, durante estas semanas, hemos tenido de invitados anteriormente a 2 estudiantes que también se graduaron, pero del programa en psicología clínica
del Colegio de Ciencias de la Conducta, o sea que tenerlos a ustedes una continuidad de todas estas experiencias que tienen los estudiantes en el desarrollo, por supuesto, académico. Y bueno, para nosotros es bien interesante que hoy participen porque ya habíamos tenido en este programa al decano Vadillo hablando de uno de los capítulos de este libro, pero hoy la perspectiva de ustedes es bastante enriquecedora y demostrarle pues a la audiencia que también la participación de uno como estudiante es bien importante en estos procesos, porque entender, comprender toda la problemática, por supuesto, de Puerto Rico es bien importante para quienes estamos preparándonos hacia el futuro, ¿no? Sí, perfecto. Así que vamos al grano. Vamos a empezar con Claro que sí. Waleska. Waleska tiene, ¿verdad? Y como les dije, es una conversación libre, ¿verdad? Sobre el tema que te tocó, el tema de los sistemas de salud y un poco, ¿verdad? ¿Qué encontraste allí? ¿Qué tema te tocó, obviamente? ¿Qué importancia tiene para mejorar la situación del país? ¿Qué cosas aprendiste? ¿Cuáles son las recomendaciones principales? Por esa línea más o menos me gustaría que habláramos. Ok, pues muy buenos días. Es un placer para mí estar aquí con ustedes y analizar este capítulo. Para mí fue bien enriquecedor, ya que el doctor Vélez nos dio la oportunidad de escoger qué capítulo deseábamos analizar y exponer en clase. Y cuando vi el tema de salud, pues obviamente, como bien dijo el doctor Vera, yo tengo un bachillerato en tecnología cardiovascular y cuando realicé mi práctica en un hospital del área oeste, sí pude observar par de la problemática que tenemos en nuestro sistema y pues decidí, esta es mi oportunidad de ver si se cumplió esas recomendaciones que se le hizo al gobierno y exponer mi conocimiento al momento de hacer esa práctica en esa área. Es interesante porque fíjate, las perspectivas son bien diferentes. La primera, pues tú estás en la línea de fuego, ¿verdad? Vamos a decir la primera línea como proveedora de servicios, ¿verdad? Pero las cosas importantes, y eso es importante, ¿verdad? Porque ahí están las vidas y ahí tú como tecnóloga cardiovascular detectas si la persona tiene algún problema y se lo comunican al cardiólogo y el cardiólogo lo puede intervenir, cosa que entendemos. Pero hay un nivel de la salud que está más arriba de eso, que es el nivel de la política pública de salud. Que de eso es que trata, si vamos a ver el capítulo, ¿verdad? De la salud como un derecho, como la salud de un derecho universal y de cómo en Puerto Rico, ¿verdad? Se crea una limitación, unas limitantes por el modelo que hemos escogido para trabajar el tema de la salud, ¿verdad? Y la salud, pues, a veces la situación económica de la persona, el seguro médico que tiene, la relación entre las aseguradoras y los médicos y los hospitales, laboratorios, farmacias, etcétera, pues afecta ese derecho que tienen las personas a obtener unos servicios de salud de calidad. ¿Qué te parece? Sí, bajo esa línea fue mi enfoque en la presentación. Lamentablemente observamos hoy día que ese derecho a la salud muchas veces no se cumple, no se le da a la persona y lamentablemente es por ese afán de lucro. Lamentablemente en nuestro diario vivir vemos cómo solamente importa el dinero y más allá de los servicios que se brindan en cualquier parte del gobierno. ¿Viviste eso? ¿Te lo comunicó algún paciente en tu práctica? En mi práctica pude observar, puedo traer un ejemplo, una vivencia que tuve. Lamentablemente tuve la oportunidad de hablar con este paciente que era de bajos recursos y lamentablemente no le pudieron hacer el tratamiento, darle el tratamiento que se debía porque no tenía un buen seguro médico que lo pudiera ayudar a pagar eso. Al no tener ese dinero, pues el paciente obviamente dice, mira, no tengo para pagar, así que no me lo den. Me resigno a tener una buena calidad de vida. Sí, yo he traído en otras ocasiones en este programa que una de las cosas que me llevó a mí y a un grupo de colegas a estudiar la situación de los retirados en el país fue un episodio similar, ¿verdad? Donde en una fila de una farmacia, pues yo vivo
una situación donde hay un paciente, con todo y que la línea amarilla quedaba lejos, yo tengo un oído privilegiado, y escuché, ¿verdad?, que el paciente le dice, mira, tú tienes un medicamento aquí para una condición cardíaca que tienes que tomarte todos los días, que tu plan médico no cubre, y la persona decirle a la farmacéutica, pues dame 1 o 2 pastillas de esas, ¿no? Y cómo se quedaban 28, 29 días sin cubrir, y la farmacéutica le dice a la persona, mira, esta pastilla, quitarla de cantazo puede causar unos problemas, y la persona dice, pues Dios dirá, ¿verdad? Y es una situación que se vive, que se repite en el país, que ha mejorado un poquito con este fondo para enfermedades catastróficas en algunos casos, pero cuántas vidas no se pierden, ¿verdad? Por eso. Recientemente nosotros auspiciamos y coordinamos un foro de la salud, ¿verdad? Tuvimos 3 días de conferencias trayendo distintos ponentes, incluyendo al presidente del Colegio de Médicos. Y saben también que hay una situación de desesperanza, no solo entre la población, sino entre la clase médica, que lleva una serie de protestas, ¿no? Así que nos parece que el ambiente se está calentando por ese lado, ya no desde el punto de vista del paciente, ¿verdad?, sino que ya la clase médica, que también, ¿verdad?, sufre esta serie de situaciones. La sufre doblemente, la sufre en el bolsillo y la sufre porque ven sufrir o ven limitados a sus pacientes, o ve que le cambian tratamientos, o ve que le deniegan procedimientos y tratamientos a sus pacientes. ¿Alguna intervención? También con relación a eso, mi enfoque principal era que la necesidad del paciente con relación al dinero, pero también durante la práctica en el hospital pude observar que también se comete negligencia, y también podemos traer el tema de esa confianza que tienen los pacientes con estos profesionales de la salud, porque sí podemos tener profesionales que son al 100 en su profesión, valga la redundancia, y brindan los servicios sin importar quién o cuál va a ser su remuneración. ¿Qué sucede? También tuve la oportunidad de observar un caso en donde un médico le asigna un procedimiento a un paciente que no era para él, era simplemente por poder cobrarle al plan médico. Y este procedimiento causa un malpractice que lleva al paciente a quedar lamentablemente vegetal y murió. Lo puedo decir porque yo estaba encargada de colocar los holters antes de cualquier procedimiento quirúrgico que le hicieran a algún paciente en el hospital. Y me acuerdo que eso fue un miércoles, yo hacía la práctica lunes, miércoles y viernes. Y fui miércoles a colocarle el holter al paciente. Él iba a ser sometido al procedimiento jueves. Voy miércoles, coloco el holter, habló con él, le deseo lo mejor, que le vaya todo bien en su operación. Cuando regreso viernes, el paciente no estaba en su habitación. Pregunto por el dispositivo, me dicen, está en el 2º piso, que es área intensiva. Y yo me quedo sorprendida porque el paciente obviamente estaba bien. Era algo que era protocolo antes de ser sometido al procedimiento quirúrgico. Pues está bien, no hay problema. Yo dije, pues a lo mejor es que lo pusieron allá sin querer. Y cuando lo busco, el paciente está en intensivo, lamentablemente vegetal, y no le daban muchos días de vida. Y para mí fue una sorpresa, porque miércoles, o sea, ¿cómo puede cambiar tu vida en un abrir y cerrar de ojos? Voy miércoles, hablo con él, hablamos, nos reímos, y ya viernes que estuviera en sus últimos días. De verdad que eso fue bien fuerte para mí. Muy triste, sí, ¿verdad? Y hay unos asuntos éticos por un lado, ¿verdad? Pero en otro lado también, pues, esta relación del seguro, intermediarios, médicos, pues complica la cosa. Es lamentable porque eso es una experiencia que ella comparte que pudo tener, pero cuántas experiencias ocurren día a día, sí, que nosotros ignoramos, por supuesto, porque no estamos en ese ambiente. Ahora, algo que me parece bastante terrible, y es los modelamientos de muchos profesionales hacia los practicantes, porque aunque ella tenga su criterio ético y bajo su moral y su juicio pueda tomar decisiones frente a cómo ejerce su práctica, pues hay un modelo que se está llevando a cabo en dicha institución. Entonces es bien
triste que profesionales de la salud primen el dinero versus, digamos, el compromiso que ellos adquirieron cuando reciben como tal el título de médico. Cierto, mira, yo creo que el capítulo trae ese tema, ¿verdad? La salud como derecho. Uh-huh. Y la dignidad. Y la dignidad del ser humano, ¿verdad? Entonces, si entendemos eso, pues pudiéramos proponer unas políticas públicas distintas. El tema es que cuando el modelo se convierte en un modelo de cuidado dirigido, pues se entra el modelo de negocios dentro de lo que es la profesión médica, lo cual trae ciertamente pues una serie de problemas. Pasamos con Luis ahora a hablar un poquito sobre la pobreza. Luis, ese es un tema que nos toca de frente. Como sabes, tengo un libro sobre la pobreza. Ese capítulo yo no lo escribo, como te comenté. Así que me gustaría que me dijeras, ¿verdad?, qué impresiones tuviste del capítulo, qué cosas aprendiste de él y demás. Buenos días a todos, ¿verdad? Y gracias por esta oportunidad. Para mí es un privilegio estar aquí esta mañana de hoy. La pobreza en Puerto Rico es un tema bien abarcador. Un tema que para muchos, y me incluyo, para mí, pues yo entendía que la pobreza como tal era lo que vemos en la televisión. Y con mucho respeto lo digo, pues, de estos niños que presentan en países comiendo de la basura, niños sin ropa. Esa es la pobreza que en realidad pues, yo pensaba, y yo sé que muchos en Puerto Rico tal vez lo piensan. Pero el verdadero significado de la pobreza no sabía que estaba tan cerca de lo que nosotros vivimos hoy día. Simplemente el no poder pagar simplemente los servicios como el agua, la energía, el no tener el dinero para comprar algún alimento, el no tener dinero para comprar algún medicamento. Y son cosas que lo que estamos viviendo hoy día, eso para mí fue chocante. Para mí me frustré. Yo como persona, porque pensaba de otra manera y no sabía que estábamos viviendo estos tiempos de esa misma manera. Y sobre todas las cosas, pues elegí este tema porque el que me conoce, pues me gusta ayudar mucho a las personas. Yo anteriormente en la iglesia donde yo asistía, yo tenía un ministerio que le daba mucho comida a los deambulantes. Pero dentro de este día que yo sacaba para dar comida a los deambulantes, venían personas que no tenían, ¿verdad? No eran deambulantes como tal, no tenían problemas de uso de sustancias, sino personas, ¿verdad?, que tenían su hogar, pero no tenían los recursos para tener comida y yo le daba alimento a todo el mundo. Me gusta ayudar a las personas. Y fue bien interesante este tema porque muchas de las cosas que yo hago y hacía y hago todavía, pues hay muchas de las estrategias aquí que se establece para poder trabajar sobre la pobreza del país, la desigualdad económica prácticamente, que es lo que más estamos sufriendo hoy día. Claro, fíjate y Jennifer, te acordarás de los objetivos de desarrollo sostenible que hemos discutido en varias ocasiones. Y los objetivos miran a esa pobreza absoluta que era tu modelo de lo que era la pobreza, ¿verdad? El hambre cero, ¿verdad? Es uno de los objetivos de desarrollo sostenible, el que todo el mundo tenga por lo menos 2 comidas decentes al día, ¿no? ¿Verdad? El que se elimine, ¿verdad?, todo tipo de pobreza, pues es esa medida de Naciones Unidas. Pero en Puerto Rico el concepto de pobreza es el de pobreza relativa, ¿verdad? Es esa lucha. ¿Por qué? Porque tenemos una política de salarios mínimos. Porque aquí, pues, mucha gente mira estas cosas desde el privilegio. Desde el privilegio tú no ves. Había uno de estos muchachos reggaetoneros que dice, desde acá arriba ustedes no se ven. No sé si se acuerdan de esa frase, ¿verdad? Y que es terrible, ¿verdad? Pues seguro que no se ven, ¿no? Desde el privilegio yo no veo la pobreza, ¿verdad? Pero la pobreza viene dada por esa lucha que tú traes, ¿verdad? Unos salarios mínimos escuálidos, unos costos de vida en alza constante, y nunca los salarios alcanzan el costo de vida para la mayor parte de la gente y para la mayor parte de las familias. Y eso es una lucha donde pues se me atrasa el agua, se me atrasa la luz, donde no nos sobra adecuadamente
para guardar, así que cualquier situación te saca de cajera, ¿verdad? Sí. Porque uno le pregunta, ahora mismo le preguntamos a los retirados y vamos a ver qué encontramos, pero ¿cuánto dinero a ti cuánto dinero? ¿Tienes ahorros? Sí, tengo ahorros, pero cuando uno indaga más allá, ¿y para cuánto te da esos ahorros para vivir? Pues ya estamos encontrando pues que no le da para mucho tiempo y no vamos a adelantar los resultados. Pero entonces cualquier situación que se te ocurra, se te daña el carro, se te daña la nevera, viene un bajón de luz, el carro te cayó en un hoyo, cualquier cosa te lleva a esa situación de pobreza y desesperanza. ¿Algún otro comentario, Luis? Yo estaba hablando con los compañeros, tan simple, hace 6 años atrás aproximadamente, el huracán María. Yo trabajo coordinador de los refugios en el área sur, y yo trabajé con personas que perdieron su hogar y en el 2017 desconocían lo que era la ayuda económica, como los llamados cupones, como los llamamos los cupones, porque son personas del campo que pensé que no estaríamos pasando por ese momento, pero todavía hay personas en el campo que literalmente están en abandono y carecen de muchas cosas. El libro establece que la pobreza va en contra de los derechos civiles, Sí. porque simplemente parte de los derechos es un hogar seguro, una buena educación, un programa de salud, y hoy día estamos viviendo situaciones con problemas en la educación en nuestro país, problemas, ¿verdad? Lo que le llamamos los problemas de salud con la reforma. Claro. Como establece la compañera, prácticamente los planes médicos deciden si tú vives o tú mueres. Ellos son los que tienen el control de nuestras vidas hoy día. Un tratamiento que tal vez necesite, no me lo pueden pagar, yo no tengo los recursos. Los deducibles. ¿Cómo voy a tratar de mejorar mi salud? Y es increíble en este tiempo que estamos viviendo en el 2023 que esté pasando estas cosas. Yo entiendo que eso es intolerable, no debe estar sucediendo con tanta avance, tecnología, muchas cosas que han pasado en este tiempo. Magnífico, pues amigos, vamos a una pausa porque aquí el tiempo vuela y ya regresamos desde el observatorio. Desde el observatorio, bajo la lupa, acciones con propuestas. Amigos, estamos de vuelta desde el observatorio, hoy hablando sobre o analizando el libro de los desafíos a la esperanza, propuesta de la PUCPR para la nueva gobernanza, con unos estudiantes de la maestría en Administración Pública. En el segmento anterior tuvimos a Luis Castillo Vega, hablando un poco sobre el tema de la pobreza, un análisis desde su perspectiva como estudiante, y por supuesto a la estudiante Gualesca Rosario Pérez, quien nos habló un poco de su experiencia en el sistema de salud. En este espacio tenemos a la estudiante Caridad Rodríguez Feliciano, quien nos conversará un poco sobre las políticas públicas. Me gustaría que el doctor Vera nos diera como una introducción a este segundo segmento. Sí, es interesante, ¿verdad? Ella tiene a su cargo el capítulo 6 del libro, donde se habla de fiscalización, instrumentos participativos, auditorías de cumplimiento de legislación y de programas. Esto es bien importante, ¿verdad? Porque como hemos visto y estamos próximos a lanzar a la luz pública un estudio del observatorio de los costos de la corrupción en Puerto Rico. Así que esperamos que para la primera semana de junio el país conozca los resultados de este estudio, ¿verdad? De 2 economistas puertorriqueños, un estudio auspiciado por nuestra unidad. Así que se plantea, ¿verdad?, desde este capítulo una serie de medidas, una serie de propuestas bien específicas para atajar desde el inicio, en muchas ocasiones, ese problema de la corrupción en el país. Así que nos gustaría que Caridad, ¿verdad?, desde su formación legal y desde su formación casi por terminar en administración pública, pues nos presente este dato sobre este capítulo. Aprovecho para señalar que en agosto comenzamos un ofrecimiento combinado donde vamos a ofrecer un programa de Juris Doctor y de maestría en Administración Pública y Criminología
donde el estudiante puede hacer ambos títulos a la vez y en un periodo de tiempo más corto que si hiciera estos 2 grados de forma separada. Así que la anunciamos, ¿verdad? Hoy lo vamos a anunciar en otros programas, ese nuevo ofrecimiento de la PUCPR, listo para agosto, para aquellos estudiantes que ingresen o por administración pública o por derecho. Así que Caridad, ahí tú hubieras ahorrado un tiempito, ¿verdad? En ese proceso. Pues Caridad, háblanos un poco del tema que te tocó, ¿verdad? ¿Qué importancia tiene para el país y cuál es tu apreciación del mismo? Primeramente, muy buenos días y muy agradecida de estar aquí con ustedes. Escojo este tema básicamente por cómo se dirige, específicamente porque al adentrarse en lo que es la administración pública y el derecho, pues se enfoca e integra ambas cosas, lo que es la fiscalización, lo que es la auditoría para crear y legislar, y entonces lo tomo para ver desde este punto de vista de estos distintos profesionales de áreas distintas del país, cómo toman distintos mecanismos para atender o atajar, como bien dijo el doctor Vera, la corrupción o cosas o herramientas se pueden utilizar para poder atajar y evitar que siga el sistema como ha continuado con esta corrupción y con estos debilitamientos en la selección del personal, en la selección de cómo se manejan las normas y la legislación. Es que la corrupción ha tocado todos los niveles, o sea, es triste, ha tocado el nivel federal, acordémonos de los casos de FEMA, ¿verdad? Porque a veces la gente cree, no, eso está a nivel federal. Pues mira, a nivel federal ha habido corrupción, a nivel local, ¿verdad? A nivel estatal, vamos a decir, del Ejecutivo, a nivel legislativo, a nivel local. Así que la corrupción ataca, ¿verdad? Y cruza todos todo el espectro de lo que es la administración pública en el país. Parece no tener que ver necesariamente con la preparación académica, ¿verdad? Porque hay personas con poca preparación académica que han incurrido en casos de corrupción, pero tenemos personas de una altísima preparación académica que se han envuelto en esquemas un poquito más complicados de corrupción, pero sigue siendo corrupción. Es más, a veces los casos de mayor cuantía están en los niveles más altos, ¿verdad?, de la corrupción. Agraciadamente, pues algunas de estas personas, los casos salen a la luz pública y son procesados, pero yo creo que el país se merece, ¿verdad?, una administración pública más decente, una administración pública más transparente. Son cientos de millones de dólares, y la cifra correcta la daremos en junio. Cientos de millones de dólares que se pierden en corrupción en el país. Varios contralores de Puerto Rico, antiguos, incluyendo la actual, Yasmín Valdivieso, pues señalan que cerca del 10% del presupuesto del país se va en corrupción. Entonces figúrese si el 10% de su salario a usted se lo robaran todos los meses. Wow. Y si le daría, ¿verdad? O qué cosa usted haría con ese dinero que le quitaron de su bolsillo y que le dieron un uso distinto. ¿Alguna reflexión, Jennifer? No, que es interesante lo que trae, que la corrupción no tiene nada que ver con la preparación, ¿no? No eres menos corrupto porque tengas más preparación. Pero ciertamente ese punto es bien neurálgico porque la gente ya no cree en la gente que accede a los puestos del gobierno. Entonces todo aquel que llega pareciera ser que hubiese como que un fantasma que lo contamina y de alguna u otra manera salir limpio resulta ser para esta persona un proceso bien difícil, bien retante, y como si fuera la única opción, ¿no? Pasar por allí siendo corrupto o ensuciarse las manos de alguna u otra manera. Que eso crea, es terrible, porque además del dinero del cual se priva el país, exacto, mina la confianza de la gente en sus instituciones, ¿no? Entonces, la mejor gente puede alejarse de la administración pública, porque el dicho popular es que todos son pillos y que todos roban. Sí. Entonces, yo no quiero que me tilden de pillo, yo Claro. no quiero que la gente crea que yo robo. Y entonces
no me voy a acercar a la administración pública. Por supuesto. Entonces el país se priva de los mejores profesionales, se priva de las mejores gentes también. ¿Puedes continuar, Caridad, haciendo tus aportaciones? Sí, sobre ese mismo tema, el capítulo específicamente establece unas recomendaciones que no directamente dicen que es para la corrupción, pero que sí pueden atajar y atender este aspecto. Hablan mucho sobre la selección y el poder que tiene el Ejecutivo para hacer los nombramientos y cómo este proceso debería de ser más transparente, donde hay una intervención pública, una participación ciudadana, donde está la asamblea que se evalúe bajo un principio de mérito y no bajo otras modalidades. También incluyen aspectos sobre cómo la participación ciudadana puede ayudar como comités de asesores, como juntas para ayudar a los procesos legislativos, que de esta manera se puede lograr evitar tanto la corrupción y lograr que haya una gestión pública eficaz y eficiente para que entonces estos recursos que se utilizan o se delegan o en el presupuesto se sacan para atender lo que es la administración pública pueda ser dirigido al fin que para el que se preparó. Sí, a mí me parece bien importante lo que trae, ¿verdad? Y me recuerdas del capítulo, y que es uno de los lemas del observatorio, ¿verdad? Se llama Observatorio de Sociedad, Gobernanza, ¿verdad? Y por la gobernanza entra el tema de la participación ciudadana, ¿verdad? Es una visión de la sociedad, una visión de que el gobierno no es solo para los políticos, ¿no? Que los asuntos gubernamentales son de importancia y de injerencia ciudadana, porque en una sociedad como la que nosotros tenemos personas tan o más preparados que los que detentan el poder público. Así que, pues, todo el mundo, o el modelo es que todo el que tenga algo que aportar, lo aporte. Así que un señalamiento que se hace en el capítulo que a mí me parece bien innovador y que lo había visto pocas veces en la literatura periódica de la administración pública. Fíjate cuán innovador es, ¿no? Que yo que me paso leyendo del tema lo veo. Es que en cada comisión legislativa haya un representante ciudadano. Sí. Así que eso a mí me parece, pues, ¿verdad? Que trae el sol, ¿verdad? Porque a los procesos públicos. Lo contrario de la transparencia es la opacidad, ¿verdad? Y la corrupción se da en cuartos oscuros, la corrupción se da por debajo de la mesa, la corrupción se da en sitios donde nadie me ve, ¿verdad? Así que, ¿qué mejor que traer a ciudadanos comprometidos, no ciudadanos de los partidos políticos, ¿verdad? Del corazón del rollo, esos no son los que deben estar ahí, sino ciudadanos que por su capacidad, ciudadanos por su interés en esa área de política pública y que lo escojan posiblemente los mismos ciudadanos, pues estén de representantes del pueblo y de portavoces del pueblo y compartiendo información con la prensa y con el pueblo sobre los procesos que ocurren en la Asamblea Legislativa, por ejemplo, o en las legislaturas municipales, ¿verdad? Porque lo que aplica en grande aplica en pequeño también. Así que ciertamente pues es un punto que a mí ¿verdad? Como te dije, sé quién escribió el capítulo, pero no lo vamos a decir, porque quisimos hacer esas propuestas ¿verdad? De forma genérica, que nadie supiera quién escribió qué, pero me parece formidable ese tipo de propuestas. ¿Alguna otra propuesta que te haya llamado la atención? Aparte de eso, quería inicialmente ir por la misma línea, porque además de ellos proponer que haya unos representantes dentro de la comisión, no es que simplemente van a ponerle representante y listo, no es que lo van a preparar para que tenga las herramientas y que pueda ejercer la función correctamente. No simplemente te nombro para tal cosa y no te preparo, sino que es una plataforma dirigida a que, además de que haya participación ciudadana, a que esa persona tenga el conocimiento y las herramientas para poder ejercer la función. En cuanto a la pregunta que me hizo sobre qué otra cosa quería destacar, me parece que se pierde en muchas ocasiones de perspectiva el poder que tiene la participación ciudadana y el ciudadano. La Constitución de Puerto Rico, en su sección 1, artículo 1, establece claramente que tanto las tres ramas del gobierno, ya sea el poder legislativo, el judicial o el ejecutivo, dependen, ¿verdad?, de la voluntad del pueblo, y en muchas ocasiones
eso se pasa por alto, no se le da el énfasis ni el enfoque que debería de darse, y entonces vemos cómo se cambian los poderes. Es el poder, las tres ramas versus la ciudadanía, en vez de como está establecido en la Carta Magna, que es que dice, mira, están los tres ramas del gobierno, pero ciertamente es el poder, ellos tienen que tomar en consideración cuál es la intención de la ciudadanía. Sí, yo creo que eso se ha desvirtuado, ¿verdad? Pues ciertamente la Constitución también trae el tema de la democracia representativa, ¿verdad? Pero el problema es que los intereses en la sociedad, llámese el partido político, llámese los intereses de las clases sociales, llámese los intereses económicos, pues tienden a coaptar, tienden a controlar estos poderes gubernamentales. Y me parece que solamente y eso es lo que hemos visto, los casos de corrupción tienen ese hilo conductor, ¿verdad? Los intereses de clase, los intereses económicos, intereses familiares en algunas ocasiones, los intereses partidistas. Y entonces solo esa participación ciudadana adecuada, ilustrada, como bien dice, pues me parece que puede ayudar en ese proceso. Antes de eso hablaste de la preparación y del sistema de mérito, que sabes que es uno de los caballos de batalla de nosotros en el programa. Y nosotros, fíjate, proponemos que nadie debe llegar a dirigir una agencia en el país si no ha pasado por un proceso de formación administrativa. Así que entonces tomamos modelos de otros países. Tenemos referentes de países como Chile, países como España, el modelo británico, donde las personas, tú puedes ser ingeniero, pero eso no te hace un buen secretario de Obras Públicas. Tú tendrías que pasar por un proceso formativo para convertirte en un ingeniero que pueda trabajar en los altos niveles de formulación de política pública. Tú eres médico, pero eso no te hace un buen secretario de salud, porque vas a entender los aspectos médicos, pero quizás no entiendes todos los aspectos administrativos de esa mole gigantesca que tienes como departamento de salud. Entonces, aquellos médicos que quieran seguir carreras en el ámbito público, pues tienen que pasar por un proceso formativo que nosotros nos dio con llamarle con la Escuela de Alta Dirección Pública. Así que si en Puerto Rico queremos mejorar la administración pública, no digo que con esto vamos a erradicar toda la corrupción, ¿verdad? Pero por lo menos por el lado de la eficiencia y por el lado del conocimiento administrativo, pues tú tendrías una persona que desde el día 1 pueda arrancar ese departamento. Lo cierto es que en nuestra administración pública a veces los secretarios pasan un año entendiendo dónde están trabajando, ¿verdad? Y el último año pues están a veces ayudando a sus jefes políticos a buscar la reelección. Y entonces, ¿qué te quedan? Te quedan 2 años posiblemente si no hay reelección. También pensamos en que esos funcionarios deben ser, bueno, quizás no el primer ejecutivo, el secretario, pero pensamos que todas las personas que están bajo ese secretario debe ser un servicio de alta dirección pública de carrera. De carrera. Y entonces, pues, el secretario que llegó por política, lo que se va a encontrar allí con una serie de funcionarios bien preparados al servicio de quien venga, que serían una especie de gobierno permanente de las agencias. ¿Algún otro comentario que tengas sobre tu capítulo? En el capítulo se hace mención en cuanto a la Asamblea Legislativa y el poder que podría emanarse de ella. Ellos hacen énfasis en que la Asamblea Legislativa se utiliza como si fuera un ente o un apéndice del Poder Ejecutivo, cuando se le debería de sacar más provecho y unir tanto el Ejecutivo como el Legislativo y el Judicial para establecer lo que son las legislaciones que puedan en el libro se expone que
la Asamblea Legislativa se le puede sacar un provecho mayor al que se le está utilizando, que no es meramente la creación de leyes o proteger la Constitución o proteger las distintas disposiciones reglamentarias, sino que hay que educar al pueblo, hay que evaluarlo, hay que hacer un proceso de supervisión y que es con el poder legislativo con el que se puede integrar el Ejecutivo y la rama judicial para entonces lograr que estas legislaciones que se crean en la Asamblea sean de mayor provecho o sean más dirigidas a lo que se está buscando, sino no que vayan a ser aprobadas porque sí, sino que haya un fundamento detrás de eso y que haya una participación de los tres poderes. Yo creo que el legislativo ha perdido un poco de lustre, y no estoy diciendo en Puerto Rico, ¿verdad? Porque, y tú vienes de derecho, cuando yo estudiaba aquel caso de US versus Nixon, y en Puerto Rico los casos del Cerro Maravilla, pues traen la función investigativa de la legislatura, ¿verdad? Entonces uno veía y creía que la legislatura de ese momento en adelante pues iba a ser un ente más activo, buscando la raíz y la causa de los problemas. Y a mí me parece que ese poder investigativo pues en ocasiones no se ha usado con todo el poder, ¿verdad?, que conlleva. Y no solamente es para destruir al adversario político, ¿verdad? Es para llegar a conocer, y de ahí es que viene la función de investigación, llegar a conocer las necesidades del pueblo, llegar a conocer los fenómenos que nos aquejan, para desde la legislatura poderlos atajar, poderlos atender con una legislación y unos proyectos adecuados. Ciertamente. ¿Alguna respuesta tuya a eso? Sí, ciertamente, eso es lo que establece el capítulo. Y más que eso también, al igual que ocurre con la participación ciudadana, que se incluía a un miembro dentro se establece que cuando se pretenden hacer procesos investigativos, que no solamente estén los miembros de la asamblea o los que están dentro de la comisión, sino que haya un ente externo que no esté, ¿verdad?, dentro del poder político, para que evalúe si ese proceso sí se está dando bajo los parámetros que se tiene que dar y si sí hay un proceso de investigación adecuado, o cuando se vaya a establecer una nueva disposición legal, pues que se esté dando no simplemente por unos intereses, sino por el interés principal, que es el beneficio público. Claro, otra recomendación que a mí me parece bien interesante, ¿verdad?, es el componente evaluativo en la legislación, ¿verdad? Y es que esa es la parte como que siempre falta, ¿verdad? Vamos a crear una ley para hacer esto, vamos a crear... Entonces yo tenía un profesor, nuestro saludo si nos escuchara, el profesor Saúl Prats Ponce de León. Pues Saúl decía que una agencia o un programa era una hipótesis para la solución de un problema social. Así que nosotros el país le tira a los problemas sociales con agencias, con personal y con mucho dinero. Pero realmente agencia, personal y dinero resuelven el problema. Pues no lo sabemos. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Que cada agencia tenga su propia planeación estratégica, metas, objetivos, indicadores de ejecución, y que haya después una evaluación de si lograron estas actividades, estos objetivos y estas metas. Y si no, pues la agencia hay que rehacerla o hay que reconfigurarla o en otros momentos eliminarla, porque las agencias a veces pierden su razón de ser en nuestra sociedad. Ciertamente. O se convierte en, ¿verdad?, la razón de ser, pues, darle trabajo a la gente que vive allí. Pero de nuevo, en un país que ha pasado un proceso de quiebra, pues nos parece que eso hay que mirarlo, y que la evaluación es un componente, y en muchas ocasiones la evaluación externa, porque si tú me pones a evaluarme a mí mismo, yo encuentro que lo que estoy haciendo es fabuloso, ¿verdad? Una evaluación externa, posiblemente con ciudadanos involucrados en el proceso, que nos digan por dónde vamos. Así es, Caridad, como ya llegamos al final, un último comentario frente a la reflexión que hiciste de este capítulo del libro. Pues me pareció bien particular el ver que estén expuestos ahí cuando se supone que sea
lo que ocurra de a diario dentro de las ramas del gobierno. No debería de ser una propuesta, debería de ser el diario vivir de todos los funcionarios de las distintas ramas. Sí, que quiero decirte que son propuestas que se enviaron a la legislatura, se enviaron al Ejecutivo, se acusó recibo, tuvimos unas reuniones iniciales y tristemente quedaron en nada. Pero allí están, ¿verdad?, para futuros gobiernos y para futuras generaciones. Así es, pues antes de finalizar, te agradecemos, Caridad, por haber estado presente en el programa. Un placer escucharte. Gracias a ustedes. Pues a todas las personas que nos escucharon el día de hoy, quienes tengan interés en el libro, recuerde que pueden ingresar a publicaciones.pucpr.edu y allí lo pueden buscar. El libro se titula De los desafíos a la esperanza, propuesta de la PUCPR para la nueva gobernanza, o simplemente ingresar a internet y poner el título del libro y lo encontrarán. Les agradecemos a los presentes en el día de hoy, al estudiante Luis, a Waleska y a Caridad, por aceptar nuestra invitación y compartir, por supuesto, sus experiencias con este libro. Les recordamos que pueden conseguir la retransmisión de este programa en YouTube, en el canal Huellas del Futuro, bajo la playlist Desde el Observatorio, en el formato podcast en Spotify. Les agradecemos a todos por acompañarnos hasta el final del programa y nos vemos la próxima semana en un episodio más desde el Observatorio. Muchísimas gracias. Hasta el lunes. Forma parte de nuestro análisis. Comparte tus opiniones con el panel. Comunícate con nosotros a observatorio.pucpr@pucpr.edu. Desde el Observatorio, una producción de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico.